En una clase anterior pudimos entender lo que es la modulación en general. La modulación lo que busca es tomar una señal, un mensaje y hacerlo apto para su transmisión en un canal físico. En este caso, el día de hoy, lo que vamos a ver en esta grabación es la modulación digital. Pero en este caso hay una gran diferencia. En el caso de la modulación digital, la diferencia es que lo que queremos transmitir es una señal digital. Es decir, queremos transmitir unos y ceros. Y ustedes se preguntarán, ¿cómo es que nosotros transmitimos unos y ceros? A través de un canal o medio físico. Bueno, la mayoría de las veces lo que se emplea es una señal analógica. Y esa señal analógica se va a modificar de tal forma que a veces me represente un 1 o otras veces me represente un 0. Volvamos a conceptos básicos. ¿Qué es la modulación? Bueno, la modulación es el proceso de transformar una señal de manera tal que pueda ser transmitida físicamente. En nuestro caso, tenemos dos requerimientos. El espectro disponible es limitado y fijo y una señal de muy baja frecuencia, como por ejemplo una señal de audio, podría requerir antenas gigantescas de cientos o miles de kilómetros. Es por eso que se modula, porque la modulación implica casi siempre un aumento de la frecuencia y el aumento de la frecuencia me permite disminuir la longitud de la antena. Recordemos que la longitud de la antena es directamente proporcional a la longitud de onda de la señal. Si aumentamos la frecuencia, disminuye la longitud de onda. Si disminuye la longitud de onda, el tamaño físico de la antena disminuye. Y bueno, lo que se anda buscando en la modulación digital es transformar una secuencia de ceros y unos en una señal analógica, que pueda ser transmitida físicamente a través de un canal. Queremos usar una señal analógica y particularmente una señal senoidal para transmitir un mensaje que consiste en una secuencia de unos y ceros. Nótese que cuando tenemos una señal senoidal podemos únicamente modificar tres elementos. Podemos modificar la amplitud, la frecuencia o la fase. Resulta que cuando nosotros modificamos únicamente la amplitud, se obtiene un tipo de modulación que se denomina ASK. Cuando modifico la frecuencia, ese tipo de modulación digital se denomina FSK. Y cuando modifico la fase, ese tipo de modulación digital se denomina PSK. De esta forma es que yo puedo hacer que una señal analógica contenga un mensaje compuesto de unos y ceros. Nótese que se va a ocupar un transmisor que toma la secuencia de unos y ceros y lo transforma en una señal analógica. Y luego un receptor que toma esa señal analógica y la transforma de nuevo en una secuencia de unos y ceros. A continuación se muestra claramente en qué consiste la modulación digital. Nótese que el mensaje es una secuencia de unos y ceros, es decir, es digital. Esta secuencia de unos y ceros la toma el transmisor toma esa secuencia y lo transforma en una señal analógica. Esa señal analógica es una señal senoidal que me representa la secuencia de unos y ceros. Luego esta señal analógica se transforma de nuevo en el mensaje original. Es importante que sepan que en la actualidad los esquemas de modulación digital son más utilizados que los esquemas de modulación analógica y que la mayoría de sistemas utilizan algún tipo de modulación digital. Vamos a analizar y explorar algunos sistemas
y vamos a analizar el tipo de modulación que emplean. A continuación vamos a ver un tipo de modulación que se denomina ASK. La modulación ASK lo que hace es modificar la amplitud de la señal senoidal. En el caso particular de la modulación OOK, lo que pasa es que cuando tenemos un 1, tenemos una amplitud, podría ser de 1. Y si tenemos un 0, tenemos una amplitud de 0. Nótese en esta diapositiva, a la izquierda tenemos el mensaje y a la derecha tenemos la señal modulada. Nótese cómo si tenemos un 1, tenemos una amplitud. Y si tenemos un 0, tenemos una amplitud de 0 que corresponde a una señal plana. Este tipo de modulación digital probablemente sea la más sencilla. La modulación FSK lo que hace es modificar la frecuencia de la señal analógica, es decir, se modifica la frecuencia de la señal modulada. En el caso particular de BFSK, un 0 binario se representa con una frecuencia F0 y un 1 binario se representa con una frecuencia F1. Aquí tenemos un ejemplo. Recordemos que un cambio en la frecuencia implica un cambio en el periodo de la señal. Entonces, cuando tenemos un 0, tenemos un periodo y cuando tenemos un 1 binario, tenemos otro periodo. Este tipo de modulación digital es muy utilizada. Por ejemplo, lo que se denomina Gaussian FSK es muy utilizada en Bluetooth. A continuación nos interesa lo que se denomina modulación PSK. La modulación PSK lo que modifica es la fase de la señal senoidal que vimos. Entonces, vamos modificando la fase. En el caso particular de la modulación BPSK, lo que se modifica es la fase de 0 a pi. Si queremos representar un 0, la fase es 0, y si queremos representar un 1, la fase es pi. Existe un diagrama muy importante que se utiliza en telecomunicaciones denominado constelación. La constelación lo que me viene a representar son los símbolos binarios y pudiendo representarlos tanto en fase como en amplitud. Nótese que el tipo de modulación que tengo acá es la modulación PSK. Nótese que el 1 tiene una fase de 0 y el 0 tiene una fase de pi. La modulación QPSK utiliza 4 valores diferentes para la fase. Tenemos 45 grados, 135 grados, 225 y 315 grados. Se observa la constelación de la modulación QPSK. Nótese que hemos representado las fases, las 4 fases correspondientes a este tipo de modulación. Nótese cómo tenemos los 4 símbolos. Estos 4 símbolos son 01, 00, 11 y 10. Nótese cómo podemos representar 4 símbolos utilizando la modulación QPSK. Ustedes vieron que la modulación ASK modifica la amplitud y la modulación PSK modifica la fase. Aquí lo que tenemos es otro tipo de modulación diferente, es la modulación QAM. La modulación QAM modifica ambos, tanto la fase como la amplitud. Este es el ejercicio número 1. En este ejercicio únicamente les estoy pidiendo que identifiquen el tipo de modulación digital. Nótese cómo cuando tenemos un 1 tenemos una amplitud y cuando tenemos un 0 tenemos otra amplitud. Claramente, nosotros sabemos que la modulación digital que modifica la amplitud es ASK.
Aquí tenemos otro tipo de modulación. Nótese cómo tenemos una secuencia de unos y ceros como entrada y tenemos una salida. Nótese cómo la señal modulada modifica su periodo. El tipo de modulación digital que modifica su periodo, es decir, o lo que es lo mismo, su frecuencia, es la modulación FSK. Entonces, en este ejercicio 2, el tipo de modulación es FSK. La modulación digital es utilizada en casi cualquier sistema de comunicación digital. Es decir, cada vez que se ocupen enviar datos a través de un sistema o a través de un medio o un canal, vamos a tener algún esquema de modulación digital. Este es el caso particular de Bluetooth. Bluetooth emplea un tipo particular de modulación FSK denominado GFSK, o bien también se le denomina FSK gaussiano. El tipo de modulación utilizado por Bluetooth se denomina FSK gaussiano y consiste en modulación FSK pero con un filtro gaussiano. El filtro gaussiano lo que hace es que suaviza las transiciones en el dominio del tiempo y eso lo hace al filtrar componentes espectrales de alta frecuencia. Eso se hace con el objetivo de disminuir el ancho de banda utilizado. En este diagrama podemos ver cómo el modulador FSK gaussiano toma una secuencia de ceros y unos, lo modula utilizando FSK y lo pasa por un filtro gaussiano. Entonces la modulación FSK es básicamente modulación FSK, solo que estamos empleando un filtro gaussiano que lo que hace es suavizar la señal, es decir, elimina componentes espectrales de alta frecuencia.